Bendito el nombre del Señor Jesucristo. ¿Hay alguien agradecido con Dios en esta noche? ¿Hay alguien que haya sentido la presencia de su Rey en este lugar? ¿Hay alguien que pueda aplaudirlo en esta noche? Aleluya. Gloria a Dios. Sin dudar ni un instante puedo decir esto en el nombre de Jesús. Él está aquí. Amén. Bueno, mis hermanos, reciban mi saludo cristiano en el nombre del Señor Jesucristo. Los amigos, ¿cuántos amigos hay aquí en este lugar? Reciban nuestro saludo en el nombre de Jesús. Y permítame recordarle algo que yo creo que usted viene escuchando hace mucho tiempo. Y es que Jesucristo les ama. Jesucristo les ama. Amén. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor y vamos a entrar unos minutos en la meditación de la misma. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Amén. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, el versículo 3. Vamos a leer la palabra del Señor Jesucristo a todos los que nos miran a través de las redes sociales. Les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo en esta noche. Y si usted tiene su Biblia allá en casa, le invito a que nos acompañe a hacer lectura de este gran libro. Amén. Libro de los Hechos, capítulo 9, el versículo 3. Si tiene cómo compartir la palabra con un amigo en esta noche, hágalo. Que yo creo que Dios puede tratar con alguien en esta noche. Amén. ¿Será que la iglesia me ayuda a creer en esto? Dios puede salvar uno más en esta noche. Yo creo que Dios puede añadir uno más al reino de los cielos en esta noche. Yo creo que hay salvación en esta noche, en este lugar. Yo creo que el autor de la vida, aquel que nos salvó a usted y a mí, está aquí. Amén. ¿Están ubicados? Vamos a leer unos versículos en el nombre de Jesús. Y la palabra del Señor dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Amén. Vamos a meditar en esta noche bajo el tema un encuentro con Jesús. Amén. ¿Será que hay alguien aquí en esta noche que se haya encontrado con Jesús? Alguien que se haya encontrado con Jesús, que levante sus manos al cielo y ore a favor de los amigos que están aquí, para que ellos también se puedan encontrar con Jesús en esta noche. Soberano y eterno Rey de la gloria, te exaltamos, te adoramos, te damos gloria y honra a ti, Jesús, porque solo tú la mereces, mi Rey. Toda la gloria, la adoración, la alabanza es tuya. Una vez más, Señor, con humildad y sencillez, mi Rey bendito,
delante de tu presencia me presento como ese instrumento, como ese canal de bendición, esperando que tú me uses, Señor. Usa mi vida, mi Rey, para tu gloria y para tu honra, a favor de los que estamos aquí reunidos en esta noche. Trata con el corazón de alguien, mi Rey. Transforma una vida en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, mi Rey. Toda la gloria para ti, Señor, y la unción para tu siervo en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Siéntese gritando gloria a Dios. Aleluya. El Señor en esa noche le pone a la iglesia una manito de esa que aparece en Facebook. Un me gusta. Acá en el Timi hay una iglesia que sabe adorarlo a Él. Aquí en el Timi hay una iglesia que ha aprendido a percibir cuando la presencia del Señor está en este lugar. Amén. Y les felicito en el nombre del Señor por eso. Amén. Un encuentro con Jesús. Vamos a meditar unos minutos. Ya ha transcurrido el tiempo, pero el Señor bendiga su palabra en esta noche. Amén. Un encuentro con Jesús. Y vamos a hablar de algunos personajes que se encontraron con Jesús en algún momento y qué le sucedió. Amén. Un encuentro es una coincidencia entre dos o más personas, entre un objeto en un mismo lugar. Amén. Lo que estamos haciendo en este lugar es un encuentro. Amén. Todos los martes, jueves, sábados a las 6:30 de la tarde nos encontramos en este lugar con la finalidad de dar culto y hacer culto a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y vamos a ver qué pasa cuando alguien se encuentra con Jesús. ¿Qué sucede? Porque tiene que pasar algo. Amén. Cuando alguien se encuentra con Jesús, algo tiene que suceder en su vida. Porque no se está encontrando con el presidente de los Estados Unidos. Cuando alguien se encuentra con Jesús, no se está encontrando con un personaje que tenga mucha fama a nivel reconocido de pronto mundialmente, no. Cuando alguien se encuentra con Jesús, se está encontrando con el más grande. Cuando alguien se encuentra con Jesús, se está encontrando con el autor de la vida. Cuando alguien se encuentra con Jesús, se está encontrando con el ser más maravilloso que pueda existir sobre la faz de la tierra. Amén. ¿Será que alguien se encontró con Jesús algún día? ¿Cómo le ha parecido eso? Un gozo, dijo el hermano Dubán. Siento un gozo inexplicable. Eso sucede cuando nos encontramos con Jesús. Pero vamos a tomar unos ejemplos en esta noche en el nombre de Jesús. Y lo que pasa cuando nos encontramos con Jesús es que nos cambia la vida. La vida nos cambia. La persona que se encuentra con Jesús está caminando hacia este horizonte y apenas se encuentra con Jesús, da un giro de 180 grados y queda mirando hacia otro horizonte. Puede tomarle sentido a su vida. Amén. Y hubo un personaje que se encontró con Jesús, según Lucas, el capítulo 19, el versículo 8, habla de un personaje llamado Zaqueo, pequeño de estatura, era cobrador de impuestos, era ladrón el tremendo, era ladrón porque cobraba más de lo que tenía que cobrar.
Pero en su corazón había algo y anhelaba ver quién era Jesús. Anhelaba encontrarse con ese ser que tanto hablaban, que tanto anunciaban. Y como en ese tiempo Jesús era la figura y sigue siendo la figura más importante, pues la multitud era mucha. Y el Señor iba entrando a Jericó y Zaqueo escuchó: viene Jesús. Salió corriendo y no, esa es mi oportunidad. Yo tengo que encontrarme con este tal Jesús. Y era chiquitico Zaqueo y yo creo que todo ese poco de gente, pero déjenme pasar, gritaba Zaqueo, me imagino yo, permítame alegorizar un poco en esta noche. Y Zaqueo, hey, venga, venga. No, y le tenía rabia a la gente del pueblo. Eche para allá, Zaqueo, no. Porque era cobrador de impuestos y cobraba más de lo normal. Hermano, ¿y usted cómo dice que le tenían rabia a Zaqueo si la Biblia no lo dice? Espere más adelantico y se va a dar cuenta que sí le tenían rabia. Pero Zaqueo, el anhelo de encontrarse con Jesús lo llevó a subirse a un árbol altísimo llamado sicomoro. Y desde allá empezó por una ramita. Y ese que debe venir allá es Jesús, porque toda la gente lo está siguiendo y le está haciendo agrupación y todo. Ese debe de ser Jesús que el de tanto habla. Pero Jesús venía con un propósito, porque cuando Jesús pasa por la vida de alguien, Él ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Y Jesús entró a Jericó con un propósito y se va. Vaya sorpresa para Zaqueo, trepado en ese árbol sicomoro. Y cuando Jesús se va directico para el árbol donde estaba Zaqueo, yo creo que a Zaqueo ese corazón se le puso a 1000 y empezó a palpitar el corazón de Zaqueo. Ay, se vino para acá ese personaje. Él había escuchado mucho de Jesús. Una alabanza para el Señor. Alguien que lo pueda hacer mejor en esta noche. Aleluya. Y el Señor se va y se asoma y le dice: Zaqueo, desciende, date prisa, porque es necesario que yo hoy entre en tu casa. Aleluya. Se había convertido en una necesidad para Zaqueo el encontrarse con Jesús, así como se ha convertido en una necesidad para usted, mi amigo, que está aquí en esta noche. Es una necesidad que te encuentres con Él en esta noche. Oh, pero vaya sorpresa, entró Jesús y la gente empezó a decir: vea Jesús, se metió a morar con ese pecador, ese que nos roba y todo. Le tenían rabia a Zaqueo. Pero vaya sorpresa, porque el encuentro con Jesús cambia la vida del hombre. El encuentro con Jesús cambia a la persona. Y entra Jesús a la casa de Zaqueo, y no sé qué palabras le diría el Señor, pero esas palabras redarguyeron el corazón de Zaqueo, y se puso en pie en medio de todos los presentes y dijo: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devolveré cuadriplicado. Aleluya. Permítame puntualizar estos personajes que vamos a hablar en esta noche. Y lo que pasó con Zaqueo fue que le cambió la forma de pensar. Inmediatamente se encontró con Jesús. O sea que un encuentro con Jesús nos cambia la forma de pensar. O yo le hago una pregunta en esta noche: ¿usted sigue pensando como pensaba antes? O usted llega el sábado y piensa en la discoteca. O usted llega el domingo en la mañana y piensa en seguir durmiendo. No, llega el sábado y son las 5, vamos a alistarnos para culto. Vamos a alistarnos el domingo, vamos a alistarnos para la escuela dominical. Lo que pasó fue que el encuentro con Jesús nos cambió la forma de pensar. Amén, iglesia. Otro personaje. Y yo creo que este personaje derriba lo que le pasó a esta mujer, derriba unos dichos que hay en la actualidad.
En San Lucas, el capítulo 13, el versículo 12, habla de una mujer que tenía un espíritu de enfermedad y estaba encorvada desde hacía 18 años. Y no se podía enderezar. Por más que quisiera enderezarse, no podía hacerlo. Pero un día se encontró con ese personaje extraordinario, con el dueño de esta iglesia. Un día se encontró con Jesús y el Señor le echó ese espíritu fuera y la mujer pudo enderezarse y mirar la luz del sol nuevamente. Y vaya sorpresa, quien estaba al frente de ella era el autor de la vida. Era el ser más extraordinario, más grandioso que haya podido pisar la faz de la tierra. Era el dueño de esa iglesia. Algunos dicen, y es un dicho que usan mucho en la calle, que árbol que nace torcido no se puede enderezar. Y eso lo dicen para hacer referencia a alguien que nació desde pequeñito, fue maldadoso y está grande y sigue siendo malo. Y la gente dice, no, es que árbol que nace torcido no se puede enderezar. Esta mujer tenía 18 años con este espíritu de enfermedad y estaba torcida, encorvada. No podía enderezarse. Pero cuando alguien se encuentra con Jesús, por más torcido que esté, se endereza. Cuando alguien se encuentra con Jesús, por más torcido que ande en los negocios de la vida, se endereza. Porque el Señor nos pone a andar derechitos. Amén. Porque Él sabe que de cualquier manera no vamos a ir al cielo. Aleluya. Un encuentro con Jesús te cambia la forma de pensar. Un encuentro con Jesús te endereza. Amén. Había un hombre, en Mateo, el capítulo 8, el versículo 3. Habla de un leproso. El que tenía lepra era desahuciado, era apartado de la sociedad en aquel tiempo. Pero ese leproso nunca pensó en encontrarse con Jesús. Mi amigo, en esta noche quiero decirle algo. Usted vino a este culto porque quizás alguien le invitó. Pero yo sí sé quién lo trajo aquí. Yo sí sé quién lo invitó. ¿Y quién le puso el sentir de que usted viniera y esté sentado ahí en esa banca? El mismo Dios que nos llamó un día a nosotros. Amén. Aquel leproso no se imaginaba que su vida le fuera a cambiar de la noche a la mañana. Se encontró con Jesús y el Señor lo declaró limpio. Un encuentro con Jesús nos limpia. Yo quiero que la iglesia, a ver si puede decir amén a esto. Un encuentro con Jesús nos limpia. Oh, razón tenía el apóstol Juan el Bautista, cuando llegó y dijo y miró a Jesús y se asomó y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del hombre. El que nos limpió se llama Jesucristo. El que sigue limpiando se llama Jesucristo. El que sigue cambiando la forma de pensar, el que sigue enderezando a la gente, el que sigue limpiando, se llama Jesucristo. Él está aquí en esa noche. Él está aquí en medio nuestro. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Y última historia de las 4 que vamos a puntualizar. En San Juan, el capítulo 5, el versículo 5 y 8, habla de un paralítico que estaba al pie del estanque de Betesda.
hacía 38 años. Y cada vez que quería ser sano y el ángel bajaba y agitaba el agua, él se arrastraba para meterse, pero no podía, alguien le ganaba. Pero un día Jesús, este personaje se encontró con Jesús. Y yo creo que había perdido la esperanza de ser sano. Oh, ya me tocó morir así como soy. Como dicen muchos, ya yo me muero así. Ya no hay esperanza para mí. Pero llegó Jesús y le devolvió la esperanza a ese hombre. Un encuentro con Jesús nos devuelve la esperanza. Aleluya. Un encuentro con Jesús te devuelve la esperanza, mi amigo. Un encuentro con Jesús no solo te va a cambiar la forma de pensar, te va a limpiar del pecado. Además de eso, te va a enderezar. Pero además de eso, te da una esperanza bienaventurada. Y es de un día estar en el reino de los cielos con esa iglesia, adorando a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Tenemos una esperanza que no avergüenza. Hermano, pero usted, ¿por qué leyó Hechos y está tomando esto? Al personaje que aparece en Hechos le sucedieron las 4 cosas, porque era un personaje malandro, era asesino y pensaba nomás en homicidio. Él consintió la muerte de Esteban. El apóstol Pablo, quien era Saulo en ese momento, cuando se encontró con Jesús, él estuvo en la muerte de Esteban, fue cómplice. Y le gustaba perseguir a la iglesia, a la amada del Señor. Pero dura cosas te es dar cosas contra el aguijón. Ay de aquel que te meta con la amada del Señor. Ay de aquel que se meta con la amada del Señor. Aleluya. ¿Sabe por qué el diablo no se mete con esa iglesia? Porque él sabe que el que pelea por esa iglesia se llama Jesucristo. ¿Sabe por qué el diablo no se atreve a tocar esa iglesia? Porque él sabe que hay uno grandote que un día lo venció. Y es el que pelea por ti y por mí. Esta mañana el Señor le decía a la iglesia: no es por nuestras fuerzas que estamos aquí, es por Jesús. Mi amigo, no es porque nosotros seamos que podemos perseverar, no, es Jesús el que nos ayuda. Es Él. Pero el evangelio es difícil, no. La Biblia derrumba ese argumento. El evangelio es fácil. El Señor dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. El apóstol Saulo, cuando se encuentra con Jesús, él nunca pensó encontrarse con Jesús ese día. Pero salió, iba para Damasco. Y permítame alegorizar un poco. Voy a matar tantos cristianos hoy. Se puso una meta de pronto y salió de su casa. Pero no sabía que en el camino le iba a salir alguien al encuentro. Porque él creyó que eran nomás unos evangélicos ahí nomás y ya. Le salió el autor de la vida. Le salió el dueño de esta iglesia. Le salió aquel que hizo los cielos y la tierra. Le salió al encuentro y lo único que hizo fue tirarse al suelo y postrarse y decir: ¿quién eres, Señor? Oiga, y Pablo no lo estaba persiguiendo a él, estaba persiguiendo a la iglesia. Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. El que se mete con nosotros no se mete con nosotros, se está metiendo con Él. Y delicada esa parte, porque a mi Señor no le puede ganar nadie. Aleluya.
Y el encuentro con Jesús, el encuentro que tiene Saulo, le cambia la forma de pensar, lo limpia del pecado, porque empieza a decir, ya le cambió la forma de pensar. No, es que yo voy para Damasco, de permiso. No, le cambió la forma de pensar de una vez. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga? Pero además de eso, lo limpia. Le tenían miedo a Saulo en ese tiempo, porque el Señor mandó a Ananías a que orara por él. No, Ananías de una vez dijo, no, yo que voy a orar por ese, si él es el que mata a mis hermanos, los ha matado. Él estuvo en la muerte de Esteban, yo que me voy a poner a orar por ese hombre. Ora por él, porque yo le mostraré cuánto tiene que padecer por mi nombre. Aleluya. Pablo le cambió la forma de pensar, le cambió la forma de actuar. Pablo se enderezó, ya no siguió siendo el mismo sicario de siempre. El Señor lo limpió y le dio una esperanza bienaventurada. Tanto así que decía, no todos dormiremos. Tanto así que esa esperanza lo llevaba a creer que el Señor iba a venir por su iglesia en su tiempo. Aleluya. Y este personaje, la palabra cambiar es pasar de un estado a otro. Este personaje, cuando se encontró con Jesús, su vida cambió totalmente. Iba camino hacia Damasco y dio 180 grados, volteó su vida y siguió predicando el evangelio del Señor. Yo creo que aquí hay más de uno conmigo que nos pasó así un día. Yo creo que aquí hay más de uno conmigo que un día se encontró con Él. Y hoy podemos gritar y testificar, si es posible, pararnos en una esquina, porque no nos da pena decir que el encuentro más extraordinario que hemos tenido en nuestra vida es habernos encontrado con el Rey, con el autor de la vida, con el dueño de todo lo existente. A mí no me da pena gritar que soy evangélico. Voy a terminar con eso en esta noche y quiero contarles la historia de un jovencito que a la edad de 16 años se internó en el mundo de la drogadicción. Y estando en el mundo de la drogadicción, empezó a andar con amistades que no son convenientes. Y estando ahí en ese mundo de pecado, entró a una de las ollas de acá de Florencia, la olla llamada la Amazonía. Y estaba este jovencito, 16 años, empezó a fumar marihuana. Y empezó también a consumir perico, la coca que le dicen. Y comenzó a andar en esa vida sin Dios, torcido, pensaba mal, era leproso ante los ojos del Señor. Y no tenía esperanza. Entró en el mundo de la delincuencia y se volvió un ladrón en Florencia. Y ese jovencito empezó a andar en las calles de Florencia aterrorizando al pueblo. Y consumía droga. Y pasó al tarro de Boser. Y andaba con el tarro de Boser por las calles, oliendo Boser. Y era una vida desordenada ante los ojos de la sociedad y de Dios. Pero no obstante, había una iglesia orando por los amigos, como siempre lo ha hecho. La amada del Señor sabe que cuando éstas tocan el suelo por su vecino, por su familiar, hay un Dios que dicen, claman los justos y Jehová los oye. Esta iglesia sabe que cuando usted y yo ponemos en la presencia del Señor a quien queremos ver en ese camino, tenemos un día el privilegio de mirarlos aquí aplaudiendo y glorificando al Señor.
Oiga, ese jovencito sin esperanza andaba por las calles de Florencia. Y era un personaje malo. Y a este jovencito se le crecía el ego cada vez más. Incluso había escuchado mucho la historia de Pablo Escobar y de así narcotraficantes que habían marcado la historia, y quería ser uno de esos mismos, aquel jovencito. Pero lo que no sabía ese jovencito era que un día Jesús le iba a salir al encuentro. Lo que ese jovencito no se esperaba era que Jesús le iba a salir al encuentro. Oiga, y ese jovencito un 1 de marzo del año 2015 se encontró con Jesús. Y había probado marihuana, ron, aguardiente, perico, bócer, mujeres. Pero nada de eso le saciaba su vida. Pero cuando se encontró con Jesús, pudo apreciar que el encuentro con Jesús es lo más extraordinario. ¿Sabe por qué? Porque se encontró con Jesús y le cambió la forma de pensar. Se encontró con Jesús y como andaba todo torcido, queriendo ser quien no debía ser, pues el Señor lo enderezó. Se encontró con Jesús y estaba lleno de pecado. No podía dejar de fumar marihuana, no podía dejar de robar, ya se había vuelto un deporte para él. Pero como se encontró con Jesús, el Señor lo limpió. Y no tenía esperanza, lo iban a matar. Lo estaban buscando para eso, para matarlo. Pero él tenía planes. Él tenía propósitos, así como los tienes contigo. Él tenía propósitos así como lo tienes contigo. Dios tenía propósitos con ese jovencito. Pero usted, ¿cómo hace para decirme que tenía propósitos con ese jovencito? Pues ese jovencito era este personaje que tiene este micrófono en esta noche para la gloria de Él. Un día me encontré con Él. Un día me encontré con Jesús y me cambió la vida. Y desde entonces no me queda nada más que gritar a los 4 vientos y decir que Jesús es lo más grandioso, que Jesús es lo mejor, que no hay otro como Él. Esté sobre sus pies en esta noche. Oiga, había experimentado cualquier clase de cosas. Pero el sentir eso que estoy sintiendo no se lo cambio por nada. ¿Será que alguien se quiere encontrar con Jesús en esta noche? ¿Será que hay aquí en este lugar uno que se quiera encontrar con Jesús? Quiero invitarle en el nombre de Jesús para que vengas a este lugar. Así como Zaqueo, el Señor, güey, le dijo: es necesario que yo hoy entre a tu casa. Yo te digo algo en el nombre de Jesús. Es necesario que Jesús entre a tu vida.
necesario, no es por si quieres, es necesario. Es necesario que Él entre a tu vida esta misma noche. Te puedes encontrar con algo allá que de pronto va a acabar contigo. Y no acostumbro decir esto porque dicen que le estamos metiendo miedo a la gente, pero siento decirlo en el nombre de Jesús. Te puedes encontrar con algo que de pronto va a arrebatar tu vida. Encuéntrate con Jesús. Encuéntrate con Él en esta noche. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Yo creo que Dios quiere salvar uno más. Yo creo que Dios quiere salvar uno más. Los amigos, levanten su mano. No les dé pena, levántenla. Les da pena levantarla. Sin ningún compromiso, levante su mano. Hay más amigos acá en este lugar. Levanten su mano, no les dé pena, sin ningún compromiso. Amén, amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos a orar por ellos. Amén. ¿Quieren orar por los amigos? Ustedes son la razón por la cual el Señor no ha levantado su iglesia. Porque faltas tú. Y vamos a orar en el nombre de Jesús. Faltas tú. Le invito a mi hermano a que cierre sus ojos en esta noche. Y si puede imponerle la mano al amigo que está a su lado, hágalo en el nombre de Jesús en esta noche. Alguien que se haya encontrado con Jesús, que ore por aquel que está al lado suyo. Soberano y eterno Rey de la gloria, tú eres grande, eres sublime, mi Rey. Oh, el habernos encontrado contigo, Jesús. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese amigo que quiero encontrar? Que me ayude a calmar estas penas y que encuentre un poquito de paz. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese amigo que quiero encontrar? Que me ayude a calmar estas penas y que encuentre un poquito de paz. Gracias, mi Rey, gracias, Señor. Y seguía buscando. Gracias, Señor, gracias, por las gracias. calles de la gran ciudad. Gracias, Señor, gracias. Y un buen día escuché que cantaba. Gracias, Señor. Alabanzas de amor y de paz. Obra en la vida de alguien en esta noche, mi Rey. La iglesia, trata con ellos en esta noche. Los amigos que están aquí, Señor, los podemos declarar en esta noche para el reino de los cielos. Los amigos que están aquí en esta noche, ¿dónde está? los declaramos para el reino de los cielos, en el nombre poderoso de Jesús. Que me ayude a calmar. Gracias, mi Rey.